Siempre escuché las historias, pero nunca creí en ellas. Mi abuela solía contarnos, a mis primos y a mí, sobre una maldición que perseguía a nuestra familia desde hacía generaciones. La llamaba la sombra que nunca duerme. Cuando era niño, pensaba que solo era una de sus tácticas para asustarnos y que nos portáramos bien, como cuando nos decía que si no nos dormíamos, el coco vendría por nosotros. Ahora sé que debía haberle creído. Todo comenzó el día en que mi padre murió. Fue un accidente absurdo, uno de esos sucesos que nadie puede explicar. Se cayó por las escaleras de nuestra vieja casa de campo, una construcción de techos altos y maderas crujientes que había pertenecido a nuestra familia por décadas. Lo más extraño no fue su muerte en sí, sino cómo lo encontramos. Su rostro estaba desfigurado por el terror, como si en sus últimos momentos hubiera visto algo que lo paralizó de miedo. Sus ojos, abiertos y vidriosos, reflejaban un pánico que nunca antes le había conocido. Las manos las tenía crispadas, los dedos retorcidos como si hubiera intentado agarrarse de algo o defenderse de alguien. Pero lo que más me perturbó fue la marca oscura alrededor de su muñeca derecha, una especie de quemadura circular, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza. El médico forense dijo que había sido un traumatismo craneal, que quizás había perdido el equilibrio. Pero yo sabía que mi padre nunca se tropezaba. Era un hombre cuidadoso, metódico. Y esa marca en su brazo no tenía explicación. Después del funeral, la atmósfera de la casa cambió. El aire se volvió denso, como si algo invisible se arrastrara por los pasillos, observándonos desde las esquinas. Mi madre, que siempre había sido una mujer fuerte, comenzó a deteriorarse rápidamente. Dejó de dormir, y cuando lo hacía, despertaba gritando, diciendo que alguien la llamaba desde el sótano. Yo, por mi parte, empecé a escuchar ruidos por las noches, pasos lentos en el corredor, susurros que venían de las paredes, como si la casa misma estuviera respirando. Al principio, intenté convencerme de que era el dolor, el estrés, la tristeza abrumadora de perder a alguien tan cercano. Pero pronto descubrí que había algo más. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, oí un murmullo. No era el viento, ni el crujido de las maderas viejas. Era una voz baja, gutural, que parecía provenir del desván, un lugar que siempre había estado cerrado con llave. Mi padre nos había prohibido entrar allí cuando éramos niños, diciendo que era peligroso por lo deteriorado del piso. Pero esa noche, impulsado por una curiosidad que no podía controlar, tomé la linterna y subí las escaleras de madera que llevaban al último piso. La puerta del desván, siempre cerrada, estaba entreabierta. Una ráfaga de aire helado me golpeó el rostro al empujarla. El polvo flotaba en el aire, iluminado por el haz de mi linterna. El lugar estaba lleno de cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas y juguetes rotos de generaciones pasadas. Pero en el centro del desván, como si alguien lo hubiera colocado allí deliberadamente, había un baúl de madera oscura. Me acerqué con cautela. Estaba tallado con símbolos extraños, runas que no reconocí pero que me produjeron un escalofrío al tocarlas. Con manos temblorosas, levanté la pesada tapa. Dentro había 3 objetos. Un espejo pequeño, de marco plateado, empañado como si alguien hubiera soplado sobre él. Una muñeca de porcelana, con el rostro agrietado y los ojos pintados de un negro demasiado intenso. Un diario, con la cubierta de cuero desgastada y las páginas amarillentas. Lo abrí. El diario pertenecía a un antepasado nuestro, Tomás Valderrama, fechado en 1893. Sus escritos hablaban de visiones, de sombras que lo seguían a todas partes, de voces que lo llamaban por su nombre en medio de la noche. En una entrada, describía cómo, después de la muerte de su hermano menor, comenzó a ver una figura alta y delgada en los pasillos de la casa. No es humano, escribió. Se mueve como humo, pero sus ojos, Dios mío, sus ojos brillan como carbones al rojo vivo. Me mira. Siempre me mira. Las páginas siguientes estaban llenas de descripciones de rituales fallidos, de intentos por protegerse, de noches en vela escuchando arañazos en las paredes. Pero lo que más me heló la sangre fue la última página, escrita con una letra temblorosa, como si la hubiera garabateado en un estado de pánico. Si has encontrado esto, ya es demasiado tarde. La sombra te ha elegido. Esa misma noche, tuve mi primer encuentro con ella.
Me desperté con la sensación de que alguien respiraba junto a mi oído. Al abrir los ojos, vi una figura en la esquina de mi habitación. Era alta, delgada, su silueta ondulante como si estuviera hecha de humo espeso. Pero sus ojos eran dos puntos rojos, como brasas apagadas, fijos en mí. Intenté gritar, pero no salió sonido de mi garganta. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado, como si una fuerza invisible me inmovilizara. La figura se acercó lentamente, deslizándose sobre el suelo, y por primera vez sentí lo que era el verdadero terror. Cuando finalmente pude encender la luz, la figura había desaparecido. Pero el aire seguía helado, y en mi muñeca izquierda, una marca circular y oscura comenzaba a formarse. Al día siguiente, decidí investigar. Mi madre estaba demasiado consumida por el dolor como para prestarme atención, así que me sumergí en archivos familiares, registros parroquiales y hasta en los libros de defunciones del pueblo. Lo que descubrí me dejó sin aliento. En 1895, Tomás Valderrama fue encontrado muerto en su estudio, con el rostro desfigurado por el miedo. En 1923, mi bisabuelo Manuel desapareció una noche de invierno. Lo encontraron una semana después, colgado de un árbol, con las mismas marcas en las muñecas. En 1957, la tía abuela Clara se suicidó arrojándose al pozo de la casa, pero los testigos dijeron que, antes de saltar, gritó: «No me lleves. Déjame en paz». Era un patrón. Cada generación de nuestra familia había perdido al menos a un miembro en circunstancias extrañas. Y todos, antes de morir, habían hablado de la sombra. Fue entonces cuando encontré la carta. Estaba escondida en el forro del baúl, dirigida a mi abuela y firmada por su hermana menor, Elena, una mujer de la que nunca habíamos oído hablar. La carta era una advertencia. «Querida hermana, si estás leyendo esto, es porque la sombra ha vuelto. Papá intentó deshacerse de ella con ese ritual, pero algo salió mal. Despertamos a algo que no debería haber sido perturbado. Ahora, se alimenta de nosotros. No dejes que te atrape. No mires hacia atrás cuando la sientas cerca. Con amor, Elena». No podía seguir así. Necesitaba ayuda. En el pueblo, circulaban rumores sobre una anciana que vivía en las afueras, una mujer que sabía de esas cosas. La llamaban la bruja del monte, aunque nadie lo decía en voz alta. La encontré en una cabaña destartalada, rodeada de hierbas secas y botellas con líquidos turbios. Cuando le mencioné a mi familia y la maldición, su expresión se endureció. «La sombra no es un fantasma», dijo, llenando un tazón con agua y hojas. «Es un ente antiguo. Se alimenta del miedo y la culpa. Una vez que se aferra a una familia, no la suelta. ¿Hay alguna manera de detenerla?». La anciana me miró fijamente. «Puedes debilitarla, pero nunca destruirla. Necesitarás un objeto personal de cada miembro de tu familia, una vela negra y sal purificada». Me dio instrucciones para un ritual de protección. Esa noche, reuní todo lo necesario. El reloj de bolsillo de mi padre. Un pañuelo de mi madre. Un mechón de pelo de mi abuela, guardado en una cajita. Dibujé un círculo de sal alrededor del baúl, encendí la vela negra y recité las palabras que me había enseñado la anciana. Al principio, nada sucedió. Pero cuando terminé el último verso, un viento gélido llenó la habitación, apagando la vela de golpe. Oí un gruñido bajo, como si algo estuviera furioso. Y entonces, apareció. La sombra se materializó frente a mí, más clara que nunca. Su rostro era una masa deforme, como si estuviera compuesto por los rasgos de todos los que había tomado antes. Sentí una presión en el pecho, como si algo intentara entrar en mí. Con las manos temblorosas, tomé el espejo del baúl y lo levanté hacia la figura. La sombra gritó, un sonido que no era humano, y por un segundo, vi su verdadera forma, un vacío infinito, lleno de rostros gritando en silencio. Luego, con un chillido agudo, se desvaneció. La casa estuvo en calma durante semanas. Pero cuando estaba limpiando el desván antes de mudarnos, encontré algo que me detuvo en seco. En el suelo, justo donde había estado el baúl, había un símbolo grabado en la madera. Era un círculo con líneas entrelazadas, como un nudo imposible de deshacer. Intenté lijarlo, quemarlo, incluso cortar esa parte del piso. Pero al día siguiente, siempre volvía a aparecer.
Ahora vivimos en otra casa, en otra ciudad. Pero algunas noches, cuando todo está en silencio, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Y si miro demasiado tiempo al espejo, a veces veo algo moviéndose detrás de mí, algo oscuro, algo que espera. Porque las maldiciones no se rompen, solo se duermen. Y la sombra nunca duerme.